Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal. Un canal donde comparto reflexiones sobre nuestra fe, sobre nuestra identidad católica y también reflexiones sobre la apologética católica que se está desarrollando tanto en las redes sociales como de la forma tradicional. Bien, el tema que quiero traer a colación, que les voy a compartir, es cuando hacemos un debate sobre el tema de la iglesia. ¿Cuáles son los principales argumentos que utilizamos en este debate sobre el tema de la iglesia? Y un argumento que se utiliza y que desde mi punto de vista, desde mi parecer, creo que está equivocado o está mal enfocado, es debatir sobre el argumento del nombre de la iglesia. Creo que no se debe ir por ese camino, porque Jesús únicamente fundó una iglesia, en ningún momento le puso nombre a la iglesia. Puede ser que haya agrupaciones en la actualidad que han tomado algunos adjetivos calificativos que les daban a los seguidores de esta iglesia, de la iglesia fundada por Jesús, como por ejemplo el adjetivo que les decían los cristianos, ¿no? Porque eran los seguidores de Cristo. Pero Jesús en ningún momento le pone nombre a la iglesia que fundó. En ningún momento vamos a encontrar en la escritura, en la Biblia, que Jesús haya dicho: esta es mi iglesia y mi iglesia se va a llamar así o se va a llamar así. No hay un texto en la Biblia donde las cartas de los apóstoles, donde las cartas de San Pablo digan que la iglesia se llama de determinada manera. Simplemente encontramos adjetivos calificativos que les daban a los seguidores de la iglesia que fundó Jesús, pero en ningún momento de la escritura encontramos que se le haya puesto un nombre específico a la iglesia fundada por Jesús. Por eso creo que como católicos, como apologetas, es incorrecto que nos vayamos por el nombre de la iglesia. Cuando se debate sobre cuál es aquella iglesia fundada por Jesús, cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús, porque este sí es un hecho irrebatible, el que Jesús fundó una iglesia con todo su poder, con toda su autoridad, y es una iglesia que durará hasta el fin de los tiempos, a la que nada ni nadie podrá destruir, porque es la iglesia que tiene la autoridad, todos los medios de salvación dejados por Jesús, y es una iglesia que durará hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿cuáles son las características? Porque en eso sí tenemos que debatir. Este es un punto central que sí se tiene que debatir sobre la iglesia. Las características de la iglesia fundada por Jesús, y deben de ser características esenciales. Creo que por aquí sí podemos debatir las características de la iglesia y la historicidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia demuestre que ha estado presente en todos los siglos de la historia después de la muerte de Jesús. Que sea una iglesia que ha estado presente en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, en el siglo quinto, en el siglo octavo, en el siglo nono, en el siglo XIII, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, que ha estado presente durante todos los siglos, durante todos los años de la historia después de la muerte de Jesús. A esto se refiere la historicidad de la iglesia. Que haya pruebas, que haya evidencias. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos evidencias históricas. Hay libros escritos por personajes católicos de todos los tiempos después de la muerte de Jesús. Hay también
catedrales, hay templos católicos de muchos años de antigüedad, de varios siglos de antigüedad, incluso hay desde los primeros siglos. Hay del siglo XV, iglesias del siglo XVIII, iglesias del siglo VIII. Hay edificios católicos, hay monumentos construidos por la iglesia, templos católicos que datan de todos los siglos de la iglesia, del cristianismo en general. Entonces, por esos puntos creo que sí, cuando debatimos sobre el tema de la iglesia, por esos puntos sí debemos de tenerlos bien presentes, bien claros. Las características de la iglesia fundada por Jesús, y que tenga la historicidad, que pueda comprobar que arranca desde Pedro y los apóstoles. Si no puede comprobar que arranca de Pedro y los apóstoles, significa que no es una iglesia fundada por Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son las características esenciales de la iglesia fundada por Jesús? Porque muchos dicen, no, es que aquí hay menos pecado y allá hay más pecado. Pero ¿es esto una característica? Porque el mismo San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y de hecho los mismos apóstoles de Jesús, hubo uno que lo traicionó, hubo Pedro que lo negó, sin embargo después Jesús lo reivindica. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? 3 veces, lo reivindica. Hubo otro que dudó, hubo otros que querían el primer puesto. Es decir, esta no es una característica esencial, porque en todos lados hay pecado. De alguna manera hay gente que se porta bien y otros que se portan mal. Esta no es una característica esencial, el que haya o no haya pecado, porque en todas las iglesias va a haber pecado. ¿Cuáles son las características esenciales de la iglesia fundada por Jesús? Pues las que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, se celebraba la comunión, la Eucaristía, lo que hoy llamamos misa, la fracción del pan, lo que Jesús dejó: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y se reconocía la presencia real de Jesús en el pan y en el vino consagrados. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Rezaban en comunión con la Virgen María. Esa es otra característica también. Jesús, cuando muere en la cruz, encarga a su discípulo más amado, a su madre: hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Le encarga a su mamá. Esa es otra característica. La confesión es otra de las características. Se reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. A quienes no perdonen, no sean perdonados. Esta es otra característica. ¿Y qué iglesia tiene estas características? La Iglesia Católica. Las sectas en general niegan estos poderes que Jesús dejó a sus discípulos. No creen en la presencia real de Jesús en el vino y en el pan consagrados. No creen en el poder que tiene el hombre para perdonar los pecados, en el poder que Jesús dejó a su iglesia. Parecen los fariseos de aquellos: ¿cómo este hombre puede perdonar los pecados? Y es lo que escuchamos ahora: ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados si es un pecador igual o más pecador que yo? Bueno, pues es un poder que dejó Jesús. Él mismo lo dejó. ¿Por qué? Porque sabe que somos orgullosos, y confesarse es un acto de humildad, para que nuestro orgullo sea rebajado, para que practiquemos la humildad. Sin embargo, ¿qué dicen ahora? Yo me confieso directamente con Dios. No creen. Otra característica también de la iglesia es, por ejemplo, esta enseñanza que deja Jesús. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario
antes de que lleguen con el juez. No sea que llegando con el juez te meta a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta pagar el último centavo. ¿Quién es el juez? Es Dios. Nuestro adversario, pues son las enemistades, los problemas que solemos tener, el pecado que suele haber, y no nos confesamos, no nos arrepentimos, entonces vamos a llegar con nuestro Padre Dios, y si estos pecados no son pecados que llevan a la muerte, vamos a ir al purgatorio y no vamos a salir de ahí hasta no pagar el último centavo. Entonces son estas características esenciales de la iglesia de Jesús, y es una sola iglesia, no son muchas iglesias. Jesús fundó una sola iglesia, es una iglesia visible. No es como dicen ahora, no, es que es una iglesia espiritual, es una iglesia invisible. Nosotros no siempre hemos existido, pero de manera espiritual. No, Jesús dijo, esta iglesia va a ser perseguida. Y si es espiritual, ¿cómo puede ser perseguida si no se ve? Entonces, es una iglesia que ha sido perseguida durante todos los siglos de la historia y sigue siendo perseguida en la actualidad. Son por las características que nos podemos ir. Las características de la iglesia primitiva que encontramos en las escrituras y la historicidad. Creo que por el nombre, no tanto, porque Jesús no le puso un nombre a la iglesia que él fundó. Jesús solamente funda una iglesia, como cabeza de ella deja a Pedro de encargado: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tú mismo has de volver y has de fortalecer la fe de tus hermanos, dice por ahí en otro texto también. Entonces, quien demuestra que viene desde Jesús, que es sucesora de los apóstoles, que ha estado presente en todos los siglos y que tiene las características de la iglesia que encontramos en la escritura, las características esenciales, no las características que no son esenciales, que pueden estar en una u otra agrupación, como en el pecado, que puede estar en esta o en aquella. El pecado hay en todas las iglesias. Entonces, por ahí es donde debemos ir cuando hacemos un debate de apologética, por las características de la iglesia, las características esenciales, y por su historicidad. Creo que por el nombre, desde la Biblia no tanto. Desde la historia, pues hasta Ignacio de Antioquía fue cuando, por ahí por el año 114, se habla de la iglesia católica en una de sus cartas. Pero en la Biblia no vamos a encontrar que Jesús o los apóstoles o los que escribieron los libros del Nuevo Testamento hayan llamado de determinada manera a esta iglesia fundada por Jesús. Solamente son adjetivaciones que se les daban a los participantes, a los seguidores, a los fieles de esta iglesia fundada por Jesús. Pues esta es la reflexión que les quería compartir. Disculpen que tenga un poquito abandonado este canal, pero no había tenido suficiente tiempo, para poder subir un nuevo video. Espero poder seguir compartiendo reflexiones de nuestra fe más continuamente en este canal. Hasta la próxima, échenle ganas, bendiciones para todos.